Por más grande que seas en el fútbol, nunca estás a salvo del sufrimiento. Y esto lo saben a la perfección estos 12 equipos que están acostumbrados a ser protagonistas en sus países, pero que en algún momento de su historia vivieron de buenas a primeras las consecuencias de ser un auténtico desastre tanto dentro como fuera de la cancha. Repasamos todos estos episodios a continuación aquí en Palabra de Gol. El Deportivo Táchira es uno de los equipos más exitosos en el fútbol venezolano, pero sus comienzos en el profesionalismo no fueron nada fáciles, pues el aurinegro bajo el nombre de Deportivo San Cristóbal tuvo un duro debut en el campeonato de Primera División del 75, donde de 28 partidos apenas pudo ganar 6, campaña que completó con 5 empates y 17 derrotas más que suficientes para que los tachirenses acabaran últimos en la tabla de posiciones de ese año, pero al no haber Segunda División, pues se salvaron de un hipotético descenso. Unos resultados entendibles para un equipo que contaba con una base importante de jugadores amateurs y que representaba una zona del país que en aquella época no tenía demasiada tradición futbolera. Vamos ahora con el caso de The Strongest, un permanente protagonista del fútbol boliviano, pero que en el pasado sufrió un episodio tan traumático que lo llevó al borde de la desaparición. Hablamos por supuesto de la famosa tragedia de Biloco de 1969, donde todo el plantel del club atigrado, más buena parte del cuerpo técnico, perdió la vida en el accidente aéreo que sufrió la nave que los traía de vuelta de la ciudad de Santa Cruz, lugar donde el club paceño venía a disputar un torneo amistoso. La tragedia obligó a The Strongest a retirarse del torneo de la Asociación de Fútbol de La Paz del año 69, y esto sumado a varios problemas financieros hicieron pensar en la desaparición del Tigre. Sin embargo, la solidaridad del mundo del fútbol apareció a tiempo. Clubes bolivianos y extranjeros cedieron a varios de sus jugadores para que el cuadro de La Paz pudiera disputar amistosos con el fin de recaudar fondos. También el presidente de la Conmebol en ese momento, Teófilo Salinas, donó $20.000 para la reconstrucción del club boliviano. Mientras que en Brasil, Flamengo y Fluminense disputaron un clásico carioca en beneficencia para ayudar al cuadro atigrado. Todas esas acciones, más la espléndida labor del presidente Rafael Mendoza Castellón, trajeron de vuelta al ruedo al histórico club boliviano, que hoy sigue siendo de los pocos en su país que nunca perdió la categoría. Pero si hablamos de peores momentos, por supuesto que Alianza Lima tiene que estar aquí. Y si bien nos encantaría reseñar episodios como el del descenso de los blanquiazules en el 38 o el casi descenso que evitó el TAS en la temporada 2020, aquí lamentablemente tenemos que referirnos a otra tragedia aérea. Pues el 8 de diciembre de 1987 Alianza Lima sufrió la pérdida más dura de su historia cuando el histórico DT Marcos Calderón y la prometedora generación de los jugadores conocida como Los Potrillos perdieron la vida en el siniestro que tuvo lugar en el distrito de Ventanilla, la ciudad del Callao, donde la nave cayó sobre el mar del Océano Pacífico. El avión que trasladaba a la delegación de Alianza chocó luego de sufrir unas fallas mecánicas y unas acciones imprudentes del piloto que tuvieron el peor de los desenlaces. Acá de nuevo la solidaridad fue clave para la reconstrucción del equipo, pues varios jugadores cedidos por Colo-Colo más la vuelta del retiro de varios ídolos de la institución limeña ayudaron a levantar al cuadro íntimo, que incluso tuvo la posibilidad de pelear el campeonato descentralizado del 87, el cual, pues para infortunio de los blanquiazules, acabó en manos de su máximo rival, Universitario de Deportes. Seguimos repasando momentos lamentables de varios equipos importantes del continente y traemos a colación el caso de Emelec, al que de vez en cuando le recuerdan cuando descendió por primera y única vez en 1980, el peor año de toda la historia del club eléctrico, donde un irresponsable cúmulo de errores lo llevaron a vivir una inolvidable experiencia en la Serie B de Ecuador. Hay destinos peores que la muerte. Recordemos que Emelec venía de conquistar su quinto título nacional en el 79, logro que trajo un clima de extrema confianza en todas las áreas del club. Los dirigentes se dedicaron a vender a varias figuras sin medir las consecuencias que esto podría traer. Por otro lado, los jugadores se confiaron debido a los triunfos recientes y a la hora de la verdad no pudieron con la presión, mientras que los distintos cambios de entrenador más las diferencias que hubo entre la área técnica y la dirigencia condujeron a un equipo al bloqueo general del que nunca pudo salir. A raíz de esto, el cuadro de Guayaquil finalizó en el penúltimo lugar de la segunda etapa, donde las 8 derrotas, 6 empates y apenas 4 victorias fueron claves para el primer descenso de la historia del bombillo. Ahí se apagó, que mientras sufría la humillación de caer a la B, vio como su máximo rival se consagró con el título nacional en aquel 1980 para el olvido. Veamos ahora cuál fue el peor momento en la historia del Club Nacional de Fútbol, equipo que al ser uno de los grandes de Uruguay es difícil encontrarle una temporada con una cuota de drama siquiera similar al de los otros equipos que ya repasamos acá. Pero a ver, si vamos a los números podemos decir que lo peor del tricolor se dio en la temporada que 2006-2007, donde ante la llegada de Ricardo Alarcón a la presidencia del Club Nacional tomó un nuevo rumbo como institución, pues a partir de ahí se enfocó más en ser un club exportador, el cual invirtió en su cantera y le apostó a equilibrar las finanzas a partir de la venta de jugadores, por lo que la transición no fue
fue sencilla y el Bolso terminó la temporada en el sexto lugar de la tabla anual a más de 20 puntos de diferencia de Danubio, el campeón de ese año, y para rematar perdió por goleada los dos clásicos ante Peñarol de aquel campeonato, 4-1 en el Apertura y 3-0 en el Clausura. Un rendimiento nefasto para los estándares de Nacional, pero que de todas maneras estuvo lejos de representar una verdadera catástrofe para el club tricolor, ya que por ejemplo, a pesar de completar su peor año en el profesionalismo, estuvo a unos 15 puntos de distancia del descenso. Lo que está diciendo es que soy indestructible. Bueno, también podríamos recordar cuando Peñarol le ganó a Nacional ese clásico por Sudamericana. Eso también fue un feo momento. Millonarios es uno de los tantos equipos colombianos que nunca sufrió las penas del descenso, pero esta racha estuvo cerca de romperse en el torneo de nivelación del año 95, el cual fue simplemente un campeonato todos contra todos compuesto por 30 fechas donde el último de la tabla general se ganaba un boleto directo a la B, castigo que estuvo a punto de sufrir el cuadro bogotano, el cual completó una desastrosa campaña de 5 victorias, 13 empates y 12 derrotas, por lo que acabó en el antepenúltimo lugar de la tabla con 28 puntos, a 4 unidades del Cúcuta Deportivo, el club que ese año descendió a la B. Los motivos de aquel torneo desastroso para los embajadores fueron las grandes pérdidas económicas que dejó la presidencia del señor Francisco Feoli, que feo, que luego de 5 años de malas decisiones dejó al equipo en un estado financiero bastante delicado. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y el cual tuvo que arreglárselas con un plantel que contaba con muy poco talento para evitar la catástrofe del descenso de aquel primer semestre del 95. Otro equipo azul que tentó demasiado a la suerte y que en este caso no se salvó fue la U de Chile, que hoy por hoy está cerca de repetir el drama que sufrió en la temporada del 88. Allí se juntaron varios hechos insólitos que llevaron al romántico viajero a la B. Podemos comenzar al mencionar la pobre gestión del presidente Waldo Grini, que debido a los problemas económicos que arrastraba el club decidió vender a varias figuras. Los males no pararon ahí, pues diferencias que surgieron entre el entrenador Alberto Quintano y la directiva obligaron a los universitarios a cambiar de timonel, por lo que terminaron apostando por un novato Manuel Pellegrini que venía de dirigir al equipo infantil y juvenil de la U. Luego de empatar en su debut, el ingeniero decidió viajar a Inglaterra para hacer un curso de entrenador. Una pésima decisión, ya que en su ausencia la U perdió 3 partidos y empató 1. Si bien luego consiguió derrotar a Colo-Colo por 3-0 en el Estadio Nacional, aquella victoria fue muy contraproducente para los azules, que entraron en un clima de excesiva confianza, la cual los llevó a estar solo un punto por arriba del descenso a falta de una fecha al final del campeonato. Sin embargo, este tuvo la peor de las resoluciones, pues el empate a 2 de la U ante Cobresal se sumó a las victorias de O'Higgins y Unión Española, las cuales condenaron al romántico viajero al episodio más oscuro de su historia, su primer descenso a la segunda división del fútbol chileno. Conozcamos ahora cuál fue el peor momento en la historia de Cerro Porteño. Nos remontamos al año 1929, donde las confusiones y los conflictos entre los directivos imperaban en el incipiente fútbol paraguayo. Gracias a esto, Cerro logró zafarse de las consecuencias de una horrible campaña donde acabó en el fondo de la tabla con apenas 3 puntos. Ante este panorama, si bien Cerro debió bajar a la segunda división, esto no ocurrió debido a que justo en ese año la primera división del fútbol guaraní sufrió la expansión que anuló 2 descensos y trajo a primera a los 4 mejores equipos de la categoría intermedia. Señor, qué suerte tienen algunos. Líos administrativos que eran moneda común por aquellos años y que curiosamente también salvaron a Olimpia de un inminente descenso en 1940. Dentro de la extensa y gloriosa historia de River Plate siempre quedará la mancha que dejó el histórico descenso del club millonario en 2011. ¡Que me parió! Un desastre de proporciones bíblicas que se empezó a gestar lentamente desde la llegada de José María Aguilar a la presidencia del club de Núñez en 2001, ya que a partir de una administración precaria en muchos ámbitos del club, este particular personaje logró debilitar a River en lo económico y en lo deportivo a niveles nunca antes vistos. Su política de refuerzos fue nefasta, también descuidó las inferiores y las instalaciones del club, mientras que las elecciones en la dirección técnica fueron un desastre tras otro. El punto más bajo fue el inédito último lugar que consiguió River en la temporada 2008. Si bien Aguilar salió del club en 2009, Pasarela también decepcionó con una gestión caótica, donde sus apuestas fueron erradas y la poca reacción que logró el club desde lo deportivo no alcanzó para que River se salvara a disputar la promoción a mediados del 2011, instancia donde llegó el episodio más oscuro de la historia del club millonario. La derrota ante Belgrano de Córdoba certificó la pesadilla que todo el mundo River quiso evitar, la caída a la segunda división del fútbol argentino. ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! En Brasil hay historias de sobra de gigantes que no pudieron escapar de las garras del descenso. Esto le sucedió a Corinthians en el año 2007, por lejos el peor de la historia del club paulista. Aquella temporada arrancó con la ruptura de contrato comercial con la firma británica de inversiones deportivas MSI, la cual había aportado buena parte de los fondos con los que el Chimbao había hecho las contrataciones de jugadores como Carlos Tevez o Mascherano.
por lo que tras ese golpe a sus finanzas el club tuvo que vender a casi todas las figuras y en medio de ese proceso se daría la salida del presidente Alberto Dualip, que llevaba más de una década frente al club paulista. Todos estos cambios fueron traumáticos para la salud del equipo, que empezó a encadenar malos resultados en el Brasileirão y con ello vinieron los cambios constantes en la dirección técnica que estuvieron lejos de darle estabilidad al equipo. Finalmente Corinthians llegó a la última fecha con la obligación de ganarle a Gremio para salvarse del descenso, sin embargo el 1-1 definitivo de aquel partido condenó al Timao a descender por primera vez en su historia a la Serie B de Brasil. Ya no hay buenos días, Bart, solo días. Vamos al fútbol mexicano, donde tenemos un grande que lleva años sufriendo de altibajos como las Chivas de Guadalajara. Si bien las últimas temporadas han sido un auténtico calvario para los tapatíos, al no existir la figura del descenso hoy por hoy en el fútbol mexicano, no podemos decir que su drama actual se asemeje de todo el que sufrieron promediando la década pasada, donde la apuesta de traer a Johan Cruyff como director deportivo le salió por la culata a Jorge Vergara, propietario del club mexicano en ese entonces, pues la leyenda neerlandesa delegó muchas de sus responsabilidades y pocas veces se le vio en México estando cerca del equipo. Todo esto trajo una serie de peleas y malas inversiones que terminaron con la salida de Cruyff a finales del 2012. Por otro lado, luego de perder mucho dinero, a Vergara le costó recomponer el equipo, el cual empezó a notar en mayor medida la desventaja de ser fiel a su filosofía de solo tener jugadores mexicanos en su plantilla, por lo que del año 2013 al 14 llegaron una serie de malas campañas que llevaron al club tapatío a luchar con la zona roja de la tabla de coeficientes en toda la temporada 2015. ¡Ya valió madres! Sin embargo, los buenos resultados que trajo la llegada de Matías Almeida, la dirección técnica del equipo, pronto alejaron a las Chivas de los dolores de cabeza del descenso. Y finalizamos con el peor momento en la historia del Barcelona, que créanlo o no, en una temporada pudo salvarse de lo que parecía un descenso seguro. Para repasar aquel episodio tenemos que remontarnos a la temporada 1933-34, años que fueron especialmente difíciles para el club catalán, pues debido a los cambios políticos por los que estaba pasando España, la gente fue perdiendo el interés por el fútbol y esto trajo consigo una paulatina reducción del número de socios del club, lo que conllevó inevitablemente a que varias figuras salieran del equipo. A raíz de esto, con un plantel muy limitado, el club completó su peor temporada de la historia desde los números, pues al final de la liga el cuadro culé se ubicó en el penúltimo lugar de la tabla al cosechar apenas 16 puntos en 18 partidos. Lugar que en ese entonces le hubiese significado a los catalanes el descenso, pero gracias a que la liga se amplió en la siguiente temporada a 12 equipos, los azulgranas evitaron la humillación de la pérdida de la categoría. ¡Qué trucazo!, ¿no? Aunque bueno, sabemos lo que estarán pensando. Peor fue cuando al Barcelona le metieron 8, lo quebró Bartomeu y se fueron Neymar y Messi y dirigió Koeman. Bueno, sí, tienen razón, ese también fue un momento inmundo. Súmenlo. Y así finalizamos este repaso por estos episodios donde vimos a los grandes ponerse en los zapatos de los chicos. ¿Cuál de estos equipos crees que tuvo la peor experiencia de todas? Te leemos en los comentarios y como siempre recuerda que aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.